¿Te equivocaste? ¿Alguna vez tomaste una decisión con toda seguridad y después descubriste que estabas completamente equivocado? No porque no supieras, sino porque pensaste que sabías suficiente. Esa sensación incómoda de darte cuenta que no preguntaste, que no buscaste dirección, que confiaste en tu propio criterio. Y ahora estás viviendo las consecuencias. Episodio 84, Josué del 9 al 11. Antes de entrar a la historia, hay algo que necesitas entender o nada de esto va a tener sentido. En Deuteronomio 20, Dios da instrucciones diferentes. No todas las ciudades eran tratadas igual. Las que estaban fuera de Canaán recibían oferta de paz, pero las que estaban dentro operaban bajo un principio llamado Jerem. Todo era entregado completamente a Dios. Juicio total, no por capricho, sino por justicia acumulada. Imagina esto, no estás entrando a un territorio neutral, estás entrando a una cultura donde lo espiritual no es simbólico, es práctico. Diario, rituales sexuales como parte de adoración, sacrificios humanos, niños, altares reales, no teoría, arqueología. Esto no era simplemente otra religión, era un sistema que destruía todo lo que tocaba, familia, identidad, futuro. Y aquí es donde muchos leen este pasaje con ojos modernos y lo juzgan como si fuera un conflicto político más. Ese es el anacronismo. Esto no es expansión territorial, es juicio espiritual sobre culturas que llevaban generaciones acumulando corrupción. Génesis 15:16 ya lo había advertido, y en ese contexto entra una historia inesperada. Los gabaonitas escuchan lo que viene, saben que viven dentro de Canaán, saben lo que eso significa y hacen algo inteligente, pero engañoso. Se disfrazan con ropa vieja, pan seco, historia falsa y dicen, venimos de lejos, hagamos un pacto. Y aquí está el punto clave, Josué y los líderes no consultan a Dios. Otra vez, después de Jericó, después de Jaí, después de haber visto lo que pasa cuando no preguntan. Deciden solos y caen. Firman un pacto con quienes no debían y cuando descubren la verdad ya es tarde. Ahora tienen que vivir con las consecuencias. Hay una idea filosófica antigua que encaja perfecto aquí. Sócrates decía, el hombre sabio sabe que no sabe. Josué hizo lo opuesto, actuó como si supiera suficiente, y eso no es ignorancia, es exceso de confianza. Hoy la psicología lo llama el efecto Dunning-Kruger. Las personas con menos información tienden a sobreestimar su capacidad. Crees que ves claro hasta que la realidad te corrige. Pero aquí la historia no se rompe, se redirige. Los gabaonitas terminan sirviendo en el templo. Los que engañaron terminan dentro del propósito. Dios no cancela la consecuencia, pero tampoco abandona la historia. Y eso es incómodo porque nosotros queremos decidir solos y no pagar ningún precio. Pero la vida real no funciona así. Ahora la tensión sube. 5 reyes atacan a Gabaón por haber hecho paz con Israel. Y ahora Israel tiene que defender una alianza que nunca debió existir. Pero esta vez Josué hace algo diferente. Consulta a Dios. Y Dios responde, no temas, yo los he entregado en tus manos. Y lo que sigue es imposible de ignorar. Confusión en el enemigo, granizo cayendo y luego algo que rompe toda lógica. Josué ora y el sol se detiene. El día se alarga, la batalla continúa. Muchos han intentado explicar esto, otros lo descartan, pero aquí hay algo que necesitas ver. La Biblia no está intentando enseñarte física moderna, está narrando un evento real desde la perspectiva humana y dentro de la cosmovisión bíblica. Eso no es el problema, porque el Dios que creó el tiempo puede intervenir en el tiempo. Puedes explicarlo así, esto no es una crisis científica, es una crisis de presuposiciones. El Dios que creó el universo de tener un día no es nada más difícil que crearlo. Algunos proponen que Dios detuvo la rotación de la Tierra, otros que extendió la luz de forma sobrenatural, pero todos coinciden en algo, no fue natural, fue intervención directa. Como lo diría el experto Ken Hovind, el Dios que hizo el reloj puede parar el reloj. Pero el punto del texto no es el fenómeno, es la relación. Un hombre que ahora sí consulta a Dios y Dios responde, y eso cambia todo. Después vienen más batallas, más ciudades, más años, 7 años. Esto no fue instantáneo, fue obediencia persistente. Y al final aparece un detalle que muchos pasan por alto. Los anaquitas desaparecen. Estos gigantes han estado presentes desde antes como una sombra en la tradición judía antigua y en textos como Deuteronomio 32 y Salmo 82. Las naciones no eran solo territorios políticos, eran territorios espirituales, asignados a Elohim, autoridades espirituales que se corrompieron. Michael Heiser lo explica así: la conquista de Canaán no es solo guerra humana, es confrontación espiritual, es desmantelar territorios dominados por rebelión. Por eso aparecen nombres como Anakim, Refaim, no como mitos, sino como parte de una historia más profunda. Y cuando el texto dice que Dios endureció corazones, no está hablando de manipulación arbitraria, está hablando de juicio, cuando ya no hay disposición a cambiar, como un corazón que se endurece después de resistir demasiado tiempo. Y aquí está la tensión.
Dios es amor, pero también es justo. Y muchas veces no sabemos qué hacer con eso. Queremos que un Dios que piense como nosotros, que nunca nos confronte, que siempre apruebe nuestras decisiones. Pero si Dios nunca te contradice, quizás no estás siguiendo a Dios, sino a una versión de ti mismo. Y Josué lo aprendió así. Primero confió en sí mismo y cayó. Luego consultó a Dios y vio milagros. Y tal vez esa es la pregunta para nosotros hoy. ¿Dónde estás tomando decisiones sin consultar a Dios? Oremos. Señor, muchas veces creemos que vemos claro y terminamos equivocados. Gracias porque no abandonas nuestra historia ni siquiera cuando fallamos. Enséñanos a depender de ti antes de decidir. En el nombre de Jesús. Amén. ¿En qué área de tu vida estás confiando en tu criterio más que en Dios? Te leo en los comentarios. Seguimos aquí, mañana seguimos caminando. Suscríbete para no perderte lo que viene. La respuesta qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.